bloque a este orden internacional basado en normas y reglas. Los principios que garantizan la paz entre las naciones, como la integridad de la soberanía y el territorio, han sido quebrantadas de forma dramática. Por eso, aquí juntos en Madrid hoy mandamos un mensaje muy fuerte, muy claro a Putin: no vas a ganar. Buenos días, 8 de la mañana. La OTAN sí iba a marcar la agenda, iba a marcar la visibilidad, iba a marcar el mercado, cómo iba a afrontarse también esa escalada militar que ayer vimos ya en toda regla puesta encima de la mesa. A partir de ahora, hoy, queda por ver cuál es el detalle de cómo se va configurando esa relación de la OTAN. Pero tenemos última hora sobre Producto Interior Bruto en Reino Unido, al que esperábamos justo ahora en el inicio de la jornada. Tenemos el Producto Interior Bruto de Reino Unido manteniéndose anualmente en el 8,7%. Tenemos el Producto Interior Bruto intertrimestral en el 0,8%. Ha cumplido con las previsiones de cómo se esperaba que fuera la economía inglesa de Reino Unido en este último mes. Reino Unido, Producto Interior Bruto, crece un 8,7 en términos interanuales. Y tenemos también cómo se está comportando el PMI compuesto en China, dato que hemos conocido en abajo esta noche, y vemos que China ha conseguido mejorarlo por encima de los 50, 54,1, venía de los 48,4. Hay algo de recuperación, sobre todo en el ámbito de lo manufacturero, se va recuperando, sobre todo por cómo las cadenas de suministro se van aflojando y van empezando a permitir pasar ya gran parte de esa producción hacia Occidente. En un día en el que vamos a ver unos mercados que se ven en esta mañana con un comportamiento del Dow Jones de una caída del 0,58%. En futuros tenemos al S&P 0,72 de caída, Nasdaq 0,84, vemos al Russell cayendo un 0,72, vemos al Nikkei con una caída del 1,4, vemos al Eurostoxx con una caída del 0,89, DAX 0,82% abajo, VIX subiendo ya hasta 28,50. Tenemos el West Texas otra vez en los 110, aunque sube 0,23, $1 menos que lo que veíamos ayer a estas horas, y tenemos al Brent en 112,84, cayendo un 2,94%. Oro cayendo 0,06, 1816. La OTAN protagonista en la jornada. Vimos ayer el movimiento de escalada militar, vimos ayer el movimiento de cómo se va configurando un proceso de aumento de la tensión geopolítica. ¿Por qué? Fíjense, cojan el documento que está a punto de aprobarse, está en borrador, sobre cuál va a ser la respuesta a China y también a Rusia. Ya vimos ayer el carácter sistémico que se le da a China, vimos también cómo se pone a Rusia como el mayor peligro geopolítico militar para la OTAN. Cojan el documento. En 28 ocasiones se repite la palabra armas nucleares. En 28 ocasiones se repite armas nucleares en ese documento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que va a salir después de esta reunión de 2 días en Madrid. La escalada es importante, a pesar de que a continuación dice es improbable que este armamento nuclear se utilice, dejando primero 28 citas a cómo las armas nucleares configuran el horizonte. Ojo, porque la escalada militar y sobre todo verbal en torno a la posición de la guerra, muy parecido al inicio del siglo XX, muy parecido al final de la Belle Époque e inicio ya de esa época muy complicada a nivel internacional con las 2 grandes guerras, está ahora mismo cimentándose, poniéndose encima de la mesa. BAE Systems, 50% arriba en 6 meses, Lockheed Martin y Alemania
80.000 millones, un 2,5% de su presupuesto, se va a destinar solo a defensa. Ojo, porque la escalada empieza a notarse también en el mercado. Todas las empresas vinculadas armamentísticas empiezan a despegar en el mercado y con mucha fuerza. Y lo que tenemos es, lo han visto al inicio, esas palabras de Sánchez que han quedado como corolario por ahora de esta cumbre de la OTAN de Putin no va a sanar. Ha sido Sánchez, en ese contexto ya internacional de su figura, el que da voz al resto de líderes sobre cuál es la posición de la OTAN respecto a la guerra de Ucrania, lanzándole ese mensaje directamente a Putin. El punto ahora fundamental es saber si parte de los miembros de la OTAN se van a sentar en el G20 con Putin en las próximas semanas. Biden ya ha dicho que sí, falta esperar a ver si también Putin decide sentarse en la mesa de G20. Sería un momento otra vez histórico como esta cumbre de la OTAN. Ojo, porque esa escalada se nota en el mercado y esa escalada se empieza a notar también en la economía. Fíjense, porque ayer la clave fundamental estuvo en el entorno de la inflación y a partir de ese entorno inflacionario, en vez de ayer, cuando conocimos el dato del 10,2, veamos las 5 claves, vemos cómo la clave fundamental es entender la inflación hacia adelante. Y las casas de análisis lo que están analizando es esto, cómo la inflación puede llegar al 24% dentro de 11 meses en España si el gobierno y el BCE no ponen remedio. Y el gobierno y BCE no ponen remedio no significa que una subida de tipos de interés nos aleje del 24%. ¿24%? No, que estamos en el 14%. Estamos en el 10,2 más un 3,5%. Ayer ya en las diferentes entrevistas que hizo el presidente Sánchez ya dijo 3,5, poco más, hasta el 14% de inflación. Del 14 al 24, sin haber tenido ni un solo corte del gas, ya es probable. Ojo, porque el movimiento de inflación unido a una caída del Producto Interior Bruto o a un movimiento de estancamiento del Producto Interior Bruto nos lleva al peor escenario. Bien, la recesión es un problemón, pero la estanflación es un problemón de una década. Ahora mismo la economía está mirando a los dos escenarios. Se puede caer en una recesión profunda o menos profunda, de la que saldrá, pero también se puede caer en un movimiento estanflacionario de la economía, en el que los salarios están, en que la inflación está completamente disparada, la economía no consigue generar crecimiento y la inflación sigue haciendo movimiento de segunda vuelta, impidiendo que se recupere la economía. Ese movimiento de estanflación nos puede llevar una década a la paralización de la economía y a cambiar el modelo en el que los retornos de la inversión se producen. Materias primas, oro, siendo valores refugio junto con las empresas energéticas. ¿Qué es lo que o a quién le favorece el movimiento de inflación que se está viviendo? Pues miren, a quien no le favorece seguro es al ciudadano, que ya lo está padeciendo y lo va a padecer más. Al único que ahora mismo le beneficia ese movimiento de inflación es al Estado, es al gobierno, en una doble vía. Una, la reducción de la deuda de manera natural vía inflación. España, 120%. De todos los países de la Unión Europea, si hay un país, junto con Italia, que le interesa el aumento de la inflación un poquito desproporcionada, es España. Va a conseguir reducir el nivel de deuda sobre Producto Interior Bruto a costa de los ciudadanos. Y luego hay un segundo punto que es fundamental. ¿Cómo puede ser que en un momento en el que la población está hasta aquí, que no llega a fin de mes, bueno, que no llega al día 20 del mes, el gobierno ha aumentado la recaudación en tasas históricas? Pues miren, la solución es muy sencilla. Cojan la inflación, 10,2. Cojan el crecimiento de la economía interanual, 4%. Cojan ahora lo que dice Sánchez, 14% de inflación. Ahora cojan otra vez el Producto Interior Bruto con su crecimiento. Por encima del 16-17% de crecimiento nominal el conjunto de la economía por la inflación. Claro que España va como un tiro, para que recauda y está trincando impuestos por todos lados. Fíjense, hagan una cuenta. Ayer se conocía que pasábamos del 8,7 al 10,2, 1,8 puntos intermensuales de inflación más. Ayer el gobierno confirmó que casi 4.000 millones de euros más van a entrar en las arcas del Estado. Cada punto de la inflación, 2.000 millones. Cada punto de la inflación, 2.000 millones. Así que tenemos
un 24% que puede tener la inflación dentro de 12 meses, es decir, que la inflación va a ser muy, muy puntual, es irónico, como decían los bancos centrales, y hemos pasado de una inflación que iba a ser puntual a una inflación histórica en los últimos 60 años, que va a dañar sin duda el bolsillo de los ciudadanos, el gasto de las familias, la demanda interna. Ténganlo muy claro, o suben el sueldo un 24% hace meses vista, o un 14% ahora mismo, o usted ha perdido un poder adquisitivo entre el 14 y el 24%. Tiene menos dinero en el bolsillo. Y esa es la clave fundamental que la demanda interna española, las familias, vieron ya en el primer trimestre del año. El golpe del gobierno no es a defender a las familias, está siendo a hundir a las familias para poder salvar la deuda de España y no entrar en un default vía inflacionaria. Es una situación muy clásica de cómo un Estado busca el beneficio propio a costa de los ciudadanos. No, es todo lo contrario a lo que sábado escuchamos por parte del presidente del gobierno. Si de verdad quieres eso, reduce recaudación, reduce impuestos, dale dinero a tus ciudadanos y consigue que la economía vuelva a tener fuerza y controla vía tipos de interés el Banco Central Europeo cómo la inflación se puede modular. El gobierno ha elegido el otro camino y ha elegido el de la recaudación a manos llenas. Está España teniendo tasas récord de aumento de la recaudación. La próxima vez que vean a la ministra María Jesús Montero decir esa parte, recuerden que se podía haber tomado un camino contrario. No trincar todos los impuestos de los ciudadanos a manos llenas, da igual la clase, ya que ellos hablan de clases, da igual clase, lo trincan por todos lados igual, le da lo mismo, y podían haber dejado ese dinero en el bolsillo del ciudadano. Nos habría cambiado mucho la salida de la crisis. No es verdad que por quitar un 3% de inflación a los ciudadanos le estás resolviendo un problema enorme. Ojo con este 24% que podemos tener de inflación a un año vista, que ya las casas de análisis, los distintos bancos privados, están viendo que es el gran problema. Y claro, súmele a esto que la economía no crece. El movimiento está inflacionario. Si terminamos por entrar ahí, el problema ya no es de este gobierno. El problema es la década por delante que tienen los ciudadanos de ver cómo no crece el salario, no crece la economía, pero sí crecen la inflación, los precios a un nivel exagerado. De ahí toda la problemática, de ahí toda la preocupación, por ejemplo, ayer de Powell y de Lagarde, en el entorno de cómo la inflación es que no la han sabido ni ver. Lagarde y Powell ayer, en esa reunión de banqueros centrales que convoca el Banco Central Europeo, mostrando dudas sobre las razones de la inflación desbocada y que no supieran verla. No supieron contestarlo. Y si no supieron contestarlo, ¿cómo nos vamos a jugar las habichuelas en este momento con los mismos banqueros centrales jugándose si de verdad bajan la inflación? Si ya la han liado, ¿cómo nos vamos a fiar de que no rompan algo ahora? Ese es el problema de credibilidad que ahora mismo tienen los bancos centrales. Es muy difícil que los bancos centrales, dentro de 10 años, cuando pase todo este movimiento del todo, no sean acusados de que no supieron ver la inflación y que pensaron que la inflación era una enfermedad del pasado. Ojo, porque de eso no se van a escapar bajo ningún concepto y van a quedar marcados tanto Lagarde como Powell en que no fueron capaces de ver un movimiento inflacionario porque estaban mirando otras cosas. En el caso de Powell, la renovación de su mandato. Powell, en ese discurso, también dijo una cosa que alarmó al mercado, que es que por primera vez confirmó que va a intentar evitar la recesión, pero que no tiene garantías de éxito de evitarla. Ya es consciente de que estamos camino de la recesión, dijo, intentaremos evitar la recesión, por lo que confirma que sabe que vamos camino de la recesión, pero que no tiene garantías de éxito. Y de Estados Unidos, allí se puede revisar por la independencia del organismo de estadística el Producto Interior Bruto, esta vez hasta una tercera vez, y se decidió por parte del organismo de estadística de Estados Unidos bajar del menos 1,5 al menos 1,6 en el primer trimestre. Tercera revisión. Y aquí nos viene el capítulo del Instituto Nacional de Estadística en nuestro país. Saben que está presentada la dimisión del presidente actual, que estaba el número 2 de Escrivá
ya con la petición hecha por Nadia Calviño y también por Escrivá de que fuera al Instituto Nacional de Estadística, Ismael Arroyo ha contestado que no. Fíjense, si a Ismael Arroyo le presentan hace 8 meses que vaya a ser el que dirija el Instituto Nacional de Estadística, ¿ustedes creen que habría dicho que no? Probablemente no. ¿Qué es lo que está viendo Arroyo a la hora de no aceptar ese cargo de máximo dirigente del Instituto Nacional de Estadística? El fin del gobierno de Sánchez. ¿Cuándo? A más tardar dentro de un año. Arroyo lo que está diciendo ahora mismo es: me voy a comer yo el marrón de hacer además lo que tú quieras con el Instituto Nacional de Estadística, en el que no me vas a dar independencia. ¿Ustedes se imaginan que de repente llega Arroyo y dice: Producto Interior Bruto del primer trimestre de 2022, lo revisamos al alza? Y entonces todo el mundo diría: bueno, Tezanos acaba de llegar al Instituto Nacional de Estadística, con lo que significa de deterioro de la imagen exterior de nuestro país. Vamos, quedamos a la altura del betún, porque todos esos informes del Instituto Nacional de Estadística pasan al Tesoro Público, salen en todas las subastas que se hace de deuda pública exterior para que inversores extranjeros vean cómo está la economía. Por eso es tan importante controlar también el Instituto Nacional de Estadística si no hace lo que tú quieres. Lo que pasa es que lo normal es dejar que hagan lo que consideren los que saben, no meter la política a la mano en absolutamente todo. ¿Pero qué es lo que ha dicho Arroyo? Oiga, que me voy a comer yo el marrón para que dentro de un año, cuando llegue Feijóo, hagan: ¡hala, Tezanos, a tu casa! Tezanos, Arroyo, a tu casa. ¿Y luego a dónde va? Con toda la visibilidad de haber sido parte de ese problema estructural que tiene también nuestro país de meter la política, la mano en absolutamente todo. Este es otro de los puntos clave y hay que aprender de Estados Unidos en dejar la independencia. No vayamos al modelo China, ni vayamos al modelo de Venezuela. Vayamos a un modelo razonable, ya que nos comparamos tanto con Estados Unidos y que es nuestro querido presidente, en palabras de nuestro otro querido presidente, que copie de Estados Unidos, que viva la libertad y la transparencia y que cada uno opine lo que quiera y que cada uno analice en función de sus conocimientos de verdad lo que está sucediendo en la economía. Vamos a ver si Biden, sotoboche, le ha dicho: no quites al del INE. Pero va a ser que no, porque no le dejará Calviño, que está ahí como las dos vocecitas: quítalo, quítalo, quítalo. JP Morgan ha sorprendido y mucho. Dice que apuesta por la bolsa china porque considera JP Morgan que es un mercado muy seguro hasta en este momento. Dice que no ha recibido la visibilidad que tendría de gran parte del mercado y que en este momento justo el mercado chino, la bolsa china, puede ser una oportunidad de cartera de revalorización. Es la que está bajando tipos, es la que está buscando el impulso de su economía. Acabamos de ver el PMI esta mañana en China superando los 50, de 47 hasta 54. Está recuperándose de esos lockdowns, dice Li Keqiang, bien, pero sin fundamentales. Li Keqiang es el alter ego de Xi Jinping. Si Xi Jinping dice que todo va muy bien, pues Li Keqiang intenta decir que va un poquito peor, por lo que todo parece indicar que si esa es la versión más negativa de la economía china, la que decía que igual se podía caer en un PIB negativo en el segundo trimestre, pues tranquilidad para los inversores, que eso va a crecer y que va a tirar para adelante. Vamos a ver varios gráficos que reflejan lo que Powell está viendo y también Lagarde. Fíjense, en el lado energético hay una figura emergente que ha aprovechado toda la situación. Está India, está China, por el lado de quién compra, por el lado de quién vende. Aquí tenemos en este gráfico de Bloomberg lo que está haciendo Arabia Saudí. Fíjense de qué manera está creciendo en cantidad de millones de barriles diarios de petróleo. Está ya en los 11 millones, está caminando al punto anterior a la pandemia del coronavirus y está caminando a recoger todo lo que Rusia no está consiguiendo llevar a la OPEP para ese reparto de OPEP. 11 millones de barriles de petróleo significa que Arabia Saudí es el factor clave para volver a estabilizar el precio del petróleo. ¿Y de quién es socio Arabia Saudí? Sobre todo. ¿Y quién se ha apoyado en Arabia Saudí dentro de la OPEP? Sobre todo. Estados Unidos.
Cuando ayer Sánchez decía, gracias presidente por volver a Estados Unidos a un mundo multipolar, lo hacía Sánchez desde una ceguera absoluta de lo que de verdad está sucediendo. No estamos caminando hacia un mundo multipolar. El mercado del petróleo lo está intentando controlar de arriba abajo Estados Unidos. La situación geopolítica la está intentando controlar de arriba abajo Estados Unidos. Las relaciones europeas con África, España, Argelia, Marruecos, las está intentando controlar de arriba abajo Estados Unidos. La situación de Europa respecto a Rusia la ha cambiado Putin y Estados Unidos, que ha alejado a Alemania de Estados Unidos, de Rusia. La potencia energética hacia Europa ya no tiene un carácter multipolar, como decía Sánchez. España y Europa no compran a Rusia, Argelia, Noruega, Arabia, Kazajstán. Ahora compran a Estados Unidos, que es el que le trae el gas natural licuado un 40% más caro que nos lo traía Rusia, en barcos. Estados Unidos no ha pasado a un movimiento multilateral. Estados Unidos está haciendo una economía, una política de bloques en el que sabe que Europa se pone detrás de Estados Unidos, pero de manera inmediata. De tal manera que Estados Unidos no está yendo a la multipolaridad, está yendo a la unipolaridad y como mucho contrapuesta con China. ¿Qué es lo que nos ofrece la OTAN? ¿Qué es lo que nos ofrece estos gráficos cuando vemos que los que crecen son los que están al lado de Estados Unidos? Pues que están al lado de Estados Unidos, a quien buen árbol se cobija, a quien buen árbol se acerca, buena sombra le cobija. España cambiando las relaciones de Argelia a Marruecos. Arabia Saudí recibiendo los méritos de esa posición cercana a Estados Unidos en las últimas décadas, etc., etc., etc. ¿Y qué sucede en el otro bloque? ¿Qué sucede en la otra parte del mundo? Pues que Rusia se ha visto obligada en términos políticos a situarse como ha hecho Europa con Estados Unidos, Rusia con China. Le guste más o menos, porque hay una cosa que también Rusia tiene que empezar a pensar, y es que ha cambiado ese socio o ese cliente pagador y muy bueno, muy fiable, que era Alemania, por China, de quien no se puede fiar. Ojo con lo que dice Sánchez de la multipolaridad a la que nos ha traído Biden. La multipolaridad será porque ahora él habla con Biden, entonces siente que hay más gente hablando con Biden, pero la multipolaridad no existe ahora mismo. Existen dos bloques. La multipolaridad es otra cosa distinta. Alguien, igual que a Sumar, se lo debería enseñar a Sánchez. Fíjense en estos otros gráficos que reflejan cómo Powell, como Lagarde, están viendo un movimiento de recesión ahora ya confirmado por ellos mismos, que estamos llegando allí. Fíjense porque si aquí vemos esta caída del beneficio por acción del SP500 y la comparamos con el movimiento de subida de los fondos federales y vemos en qué punto está la recesión, nos daríamos cuenta de que desde el inicio, aquí se marcan todas las recesiones en la flecha, estaríamos llegando a la recesión más o menos en los próximos 6 meses, por cómo la Fed va a subir hasta el 2% los tipos de interés. En este gráfico de Real Investment Advice se ve lo que es inevitable y que la Fed ya empieza a aceptar. Y es que una recesión en una subida de tipos y con una caída de beneficios por acción que está reflejando que los beneficios empresariales se desploman, nos lleva inexorablemente a un movimiento de recesión económica. Luego veremos si la recesión se convierte en depresión económica, luego veremos si no solo es una recesión, sino que también es un escenario estanflacionario, el peor de los escenarios. Fíjense en el siguiente gráfico, porque en el siguiente gráfico también vemos cómo gran parte del movimiento hawkish de la Reserva Federal se va configurando de manera que la Reserva Federal va cogiendo de manera inexorable ya un movimiento de subida de tipos de interés marcado por los halcones. En este gráfico podemos ver, por un lado, en la parte lineal, cómo se han comportado, cómo se están comportando la parte más hawkish y la parte más dove del Banco de la Reserva Federal y de qué manera la parte más hawkish ya va ganando y se va trayendo al resto de los presentes en la Reserva Federal. Fíjense en el siguiente gráfico porque también podemos ver cómo en este gráfico de Real Investment Advice vemos de qué manera este junio que hoy cerramos termina de marcar definitivamente
esa tendencia bajista de la que más o menos veíamos en mayo, de la que todavía no se veía tanto en abril, pero que ahora en junio es clarísimo. Fíjense de qué manera se ve este movimiento bajista de sell-off en el mercado y se ve esta tendencia, este carril ya muy marcado en la parte bajista, a pesar de que veamos movimientos ascendentes, movimientos de recuperación, rebotes, como el que vimos la semana pasada. Fíjense en este otro gráfico y a inicios de esta semana también, cómo Real Investment Advice marca también la cantidad de importancia de las distintas burbujas que hemos tenido desde el 94, cómo se fue configurando la burbuja tecnológica, cómo se fue configurando la burbuja inmobiliaria y de crédito, cómo luego se configura posteriormente a esto esta burbuja de liquidez y cómo ahora vemos lo que Real Investment Advice llama la burbuja de todo, la burbuja de burbujas, en la que lo que dice Riad es que se va a configurar un entorno de crecimiento, ya hemos tenido, de distintos activos que está a punto de explotar. ¿Qué es lo que dice Riad? Que tiene algo de característica parecida a esta de 2008, porque aunque en España no lo vemos tanto, a nivel internacional sí hay una escalada de una burbuja inmobiliaria que pueda explotar en cualquier momento con la subida de los tipos de interés. Y un último gráfico para ver de qué manera también esa economía real comparada con los beneficios estimados empieza a marcarnos un pico que también nos va señalando cómo podemos estar llegando a un momento de recesión.